Vamos a explicar en el siguiente vídeo el concepto del equilibrio térmico. Cuando dos cuerpos a distinta temperatura entran en contacto, el cuerpo que se encuentra a mayor temperatura, es decir, contiene mayor cantidad de energía, le cede energía al cuerpo de menor temperatura, es decir, menor energía. Esta transferencia ocurrirá hasta que los dos cuerpos tengan la misma energía. Eso se consigue cuando llegan a la denominada temperatura de equilibrio. Es decir, supongamos que tenemos el cuerpo 1 y el cuerpo 2 que se encuentran en equilibrio, de tal manera que el cuerpo 1, la temperatura 1, es superior a la temperatura 2. El cuerpo 1 le cederá energía al cuerpo 2 hasta que todo el sistema se encuentre a la misma temperatura, llamada temperatura de equilibrio. Es decir, esta temperatura debe encontrarse, por tanto, entre la temperatura más grande, T1, y la temperatura más pequeña, T2. A nivel matemático, recordar que para calcular el calor partimos de la siguiente expresión, Q igual a M, calor específico, por diferencia de temperatura. Puesto la temperatura de equilibrio para el calor que 1 le cede a 2, esta temperatura de equilibrio será inferior a la temperatura inicial, entonces el calor que 1 le cede a 2 será negativo. Sin embargo, ese valor numérico es exactamente el mismo que 2 recibe de 1, pero con el signo contrario, pues en este caso la temperatura de equilibrio será superior a la temperatura de inicial. Es decir, y resumiendo, que a nivel matemático partimos de la siguiente expresión. El calor que 1 le cede a 2 son de igual número, pero con signo opuesto. Y esta es la condición matemática necesaria para poder resolver un ejercicio de equilibrio térmico. Vamos a aplicar estos conocimientos al siguiente ejercicio. Mezclamos 2 kilogramos de agua a 40 grados. Vamos a suponer que el agua es el cuerpo 1. Tendremos una masa de 2 kilogramos y una temperatura de 40 grados. A su vez también tenemos el calor específico del agua, que es 4180. Y lo mezclamos, cuerpo 2, con 2 kilogramos de alcohol a una temperatura de 20 grados centígrados y tenemos el respectivo calor específico. En este caso, el cuerpo caliente será el agua y por tanto el agua le cederá calor, le cederá energía al cuerpo más frío, que es el alcohol. Partimos de la condición de que el calor que uno le cede al segundo es exactamente el mismo, pero con signo contrario. El primero será su masa por el calor específico del agua por temperatura final, que será la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial. El segundo, exactamente la misma expresión matemática, pero en este caso con el calor específico del alcohol. Temperatura de equilibrio menos temperatura inicial. Sustituimos datos. En el caso del agua tenemos una masa de 2 kilogramos, un calor específico de 4180, temperatura de equilibrio que nos dice el ejercicio, que es lo que queremos averiguar, nuestra incógnita, temperatura inicial de 40 grados, igual a menos la masa, que son 2 kilogramos, calor específico 2460, temperatura de equilibrio nuestra incógnita y T2 20 grados. En este caso se nos puede ir directamente el valor de 2, operamos matemáticamente, multiplicamos 4180 por temperatura de equilibrio, menos 40 por 4180, 16.7200, menos temperatura, menos 2460 temperatura de equilibrio y menos por menos más 4200. Si despejamos la temperatura de equilibrio, tendremos entonces un valor de 16720 más 49200 dividido entre la suma de las temperaturas de equilibrio, 4180 más 2, 460. Operando matemáticamente tenemos un valor de 32,6 grados centígrados. Como vemos, la temperatura de equilibrio oscila entre la temperatura inicial y la temperatura inicial de la otra sustancia, un poquito más cerca del agua que del alcohol, puesto que el calor específico del agua es superior al del alcohol.